Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a compartir el mensaje que Dios ha enviado. Me dio un título un poco, ya verás, el título que el Señor me dio es Identifica y resuelve tu mayor problema. Lo voy a repetir. Identifica, tienen que saber qué es lo que provoca todo. Y eso es lo que hay que resolver, porque lo demás va a ser cosas menores. Identifícalo y resuélvelo. Y Dios quiere hoy darnos a todos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es que nos está a nosotros todos preparando, fortaleciendo con su palabra, guiándonos a toda verdad. Vamos a comenzar leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Muchas personas inmediatamente problema, empieza a pensar de dinero, relaciones humanas, salud y cuantas cosas que son problemas, son difíciles muchas veces, pero hay uno mayor que todo eso, lo que vamos a tratar. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Voy a repetir el versículo. Dice, procura con diligencia, quiere decir, esfuérzate a hacerlo, a lograrlo. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra que Dios nos ha dejado es la palabra de verdad, que la podamos utilizar sin manipulaciones de ningún tipo, sin quitar ni poner, quitándole también muchas personas la idea central para decir lo que ellos quieran. Así no. Dios quiere que seamos fieles a lo que Él nos ha encomendado y ha dejado. La palabra de Dios. Más adelante en el capítulo 3, versículo 16, ahí mismo 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que Dios nos ha dejado en este manual de los manuales, la Biblia, todo lo necesario para que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Lo tenemos a disposición todos. Por eso tenemos que ser diligentes en conocer y aplicar bien la palabra de Dios. En el capítulo 1, ahí mismo de 2 de Timoteo, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí Pablo le dice a Timoteo, y Dios nos dice a todos, aquí nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cada persona que tiene el Espíritu Santo tiene espíritu de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos declarar libremente. Espíritu de amor. El amor de Dios se ha derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice la palabra. Lo tenemos. Ahora podemos amar a todo el mundo así con el amor que Dios nos ha dado, sin poner condiciones. Un amor genuino por las almas, por las personas.
Y como dice ahí, nos ha dado espíritu de dominio propio. El que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad de dominarse a sí mismo. El enemigo no puede venir a jugar contigo más porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo y te ayuda a mantenerte firme, dice la palabra. Pero al mismo tiempo nos manda a ser valientes. Al predicar la palabra no podemos amedrentarnos por amenazas. Tenemos que ser valientes. Por eso dice aquí, le dice a Timoteo, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo. Más bien él le dice que sea más bien que participe de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Si Dios permite que haya alguna aflicción por tu cumplir con su deseo de que prediquemos la palabra, no solamente a multitudes, sino a personas sencillas, a amigos, a personas relacionadas, cercanas y a lejanos también, que prediquemos, que hablemos. Dice la palabra, muchas veces vienen aflicciones, muchas veces se burlan de uno, muchas veces te dicen palabrotas para ver si te hunden, qué sé yo, y hasta te quieren amenazar. Pero dice, soporte esas aflicciones con el poder de Dios. Entrégale a Dios todo lo que venga, porque Él es que está en control absoluto de todas las cosas. No somos nosotros, es Dios que está en control. Nosotros nos disponemos para Él y Él es que se encarga. Pero la Biblia habla muchas cosas maravillosas a aquellos que están haciendo la obra, soportando aflicciones. Mire lo que dice en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, verso 2, dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Usted entendió muy bien? Yo también. Sumo gozo no significa llorar, quejarnos, murmurar, nada de eso, sino regocíjate en las buenas y en las que parecen que no son tan buenas. Regocíjate siempre en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, dice Filipenses. A eso quiere el Señor, que nosotros, si estamos en diversas pruebas en la vida, el gozo del Señor se sigue manifestando en nosotros. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El que Dios permita alguna prueba no quiere decir que va a venir a tu casa o a tu vida algo que necesites. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás que necesites vendrá por añadidura, dice el Señor. Pero necesitamos tener paciencia. Dios escucha la oración, pero muchas personas quieren que sea ya, como una orden que sea instantáneo. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Nosotros oramos a Dios de acuerdo a su voluntad y que se haga todo en su tiempo. Porque en todo Dios tiene maneras para enseñarnos cada día más. Entonces debemos reconocer esto. Nosotros a veces nos falta la paciencia y Dios por medio de las aflicciones y de las pruebas nos hace crecer en paciencia. ¿Por qué? Porque puedes pensar, llega un momento, ay, viene un problema y viene a tu mente, ¿te acuerdas del año pasado y hace 3 años y allá? Ah, sí, ¿qué pasó? Oh, que Dios se glorificó en una, de otra. Señor, si tú te has glorificado todo ese tiempo, te vas a glorificar en esa también. Y uno aumenta la fe y espera en Dios a ver su gloria. Pacientemente esperé a Jehová, dice el Salmo, y Él me oyó, escuchó mi clamor y me sacó de ese pozo cenagoso, del lodo de la desesperación. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza para el Señor. Eso quiere el Señor. Sigue diciendo la palabra, el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Paremos allí, muy importante. Porque vivimos orando a Dios, pidiéndole a Dios, pero debemos pedir con fe. No podemos dudar, Señor, ¿será que tú? Primero asegúrate que es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que el que está en Cristo tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos revela cuál es la voluntad de Dios para que pidamos acorde a ella. No es los antojos que Dios va a complacer, es aquello que Él sabe que será de edificación a cada una de nuestras vidas, que será de beneficio a nuestras vidas. Entonces, debemos pedir con fe cuando sabemos que eso es de Dios, hermano, que nada te haga desviar de esa esperanza, porque tú sabes que si es de Dios va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero de que va a llegar, porque Dios es fiel y va a cumplir con todo lo que Él dice que va a entregar. Pedir con fe, no dudando nada. Muchas personas se desvían de la palabra porque dudan de lo que está escrito. ¿Será que Dios va a hacer eso hoy día? No, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Si la Biblia dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que Él es el mismo y ha dejado su palabra y su palabra es eterna. Es lo mismo que está haciendo con todos nosotros, lo que ha hecho ya con tantas generaciones que han pasado. Dios sigue siendo el mismo. No dudemos, porque el que duda, entonces si Dios dice haga esto, tal vez no es así, lo voy a hacer de otra manera, ya verás el problema. Ya no estás ajustándote a lo que Dios dice. Ya ahora quieres tú hacer las cosas a tu manera y no como Dios dice. Y es la mayor fuente de problemas en la vida de las personas. La mayor causa de problemas y situaciones terribles es la desobediencia a la palabra de Dios, la duda a la palabra de Dios, el querer adaptar la palabra de Dios a la manera de uno y no como Dios manda. Dice ahí en el versículo 21, ahí mismo en Santiago 1, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Verdad que sí? Es claro. Escuchamos la palabra de Dios o leemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios debemos escudriñarla con mucha atención. No como si fuera un librito de historia patria, una vez párate allí. Eso es palabra de Dios. Eso tiene efecto muy profundo en cada ser humano. Pero eso dice que debemos nosotros ser bien sabios, diligentes y en atención, estudiando la palabra, poniendo atención, no para decir, oh, qué lindo fue, no, qué provecho me va a dar ahora a mí porque la voy a poner en práctica. Eso quiere Dios de todos nosotros. Porque si obedecemos lo que Dios nos enseña, nuestras vidas, si hay aflicción, serán motivo por las pruebas que Dios hace que cada uno sea probado. La Biblia dice que la fe de cada uno es probada como se prueba el oro,
con fuego. ¿Oyó bien? Usted puede decir, no, mi fe es fuerte en el Señor. Amén. Pero Dios te la va a seguir probando. ¿Por qué? Porque Dios nos va perfeccionando. Hay personas que dicen, ya me las sé todas. Ay, hermano, estás en segundo grado de la primaria a nivel espiritual tal vez. Porque el que cree que se la sabe toda empezó en su etapa ya de ignorancia. Ya se bloquea a sí mismo. Pero el que está abierto a que Dios le hable y le hable y le hable, entonces esa persona va a ir creciendo. Y mientras más crece espiritualmente hablando, más fácil es hacer la obra del Señor. Más rendimiento va a tener en la vida. Y verá la gloria de Dios en cada cosa que haga. Tenemos que escudriñar la palabra, como dice aquí, ser hacedores de ella también. Y como dice ahí también, nosotros debemos mirar y obedecer, porque seremos bienaventurados entonces por Dios. Los problemas que puedan venir, Dios se encargará de solucionarlos todos así, porque es prueba, no es problema. Pero al que desobedece, los problemas que le vienen, ay Dios, que le lloran a Dios, Señor, escúchame, Señor. La Biblia dice, Isaías 59, el oído de Dios no se ha agravado, Él sigue oyendo, Él sigue teniendo poder para salvar a la gente, pero, hay un pero allí, tus iniquidades, tus pecados han hecho una división entre tú y Dios, y ahora esa oración no llega por causa de que tú no has arreglado eso ahí abajo. Primero hay que arreglar la división, el problema, el obstáculo que se llama desobediencia, la cual lleva a las personas a pecar, a ofender a Dios, y vienen los graves problemas. Si resolvemos eso, las cosas entonces ya se van a solucionar en las manos de Dios. Vaya al libro de Hebreos, por favor. Tenemos un ejemplo allí de algo que pasó con el pueblo de Israel. Hebreos capítulo 3. Y lo que vamos a ver aquí, si usted desea, anótelo para que en su casa o en algún momento pueda leer, que les recomiendo que lea el libro de Números, los capítulos 13 y 14. Porque esta historia se refiere a aquello que pasó. Números 13 y 14. Pero aquí empezamos ahora en Hebreos 3, versículo 7. Escuchemos bien, pongamos atención lo que pasó con este pueblo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Paremos allí. ¿Qué pasó? El pueblo había sido libertado de la esclavitud de Egipto. El pueblo había pasado ya un momento que habían visto la obra del Señor, habían visto cómo Dios abrió el mar y tantas maravillas. Dios los alimentaba a ellos cada día. Dios guardaba para que ninguno se quemara la piel en el sol. Y Él era una nube y la gloria de Dios de noche. Lo que vieron es algo impresionante. Y sin embargo, ellos ofendieron a Dios, no creyeron a Dios. No creyeron lo que Dios decía que iba a hacer con ellos. Cuando envió Moisés los espías, allí empezó una murmuración, unas cosas, y Dios entonces los castigó. Y dijo, ninguno de los que fueron van a entrar a la tierra prometida. No entrarán en mi reposo, dice el Señor. Perderán la bendición que Dios les tenía a ellos por causa de su incredulidad. Entonces nos dice ahora el versículo 12, nos dice a nosotros, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, dice, corazón malo
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque no somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. De nuevo, dice el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, ahí está la condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay muchas personas que caen en una apostasía, niegan la fe, empiezan a decir barbaridades por ahí. Ay, Dios tenga misericordia de todos ellos. Pero a Dios que nos guarde de esas cosas. Personas que endurecen el corazón porque dudan de la palabra, viene el engañador, los engaña y empieza a hacer cosas que no convienen. Y caen en problemas. Y Dios quiere que tú y yo podamos hoy mirar bien cuál es la causa del mayor problema que puede venir a nuestras vidas y que determinemos resolverlo, no seguir con eso más. Sigue diciendo el verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahí está. La respuesta es la incredulidad. La Biblia dice, tú dices, ¿en serio? Bueno, ese en serio que dudas, esa incredulidad te puede ocasionar serios problemas. En lugar de decir, Señor, no comprendo, humíllate delante de Dios. Es difícil, explícame, Espíritu Santo. Todo tiene un tiempo. Tú no puedes decirle a un niño que está, digamos, en tercer grado de la primaria, que conozca una ecuación diferencial de ingeniería, por ejemplo. O que conozca algo de lo que es el cuerpo humano a profundidad. No. Pero cuando crezca, a su tiempo se le va enseñando cositas y va creciendo. Llega un momento en que todo lo coge fácil. Lo mismo pasa con nosotros. No dejemos que la incredulidad, que porque no comprenda algo que está escrito, pueda yo dudar de que sea verdad. Toda la palabra es verdad. Si yo no la comprendo, tengo que indagar más, profundizar más, escudriñar más. Pero lo que Dios dice es verdad. Vamos al capítulo 4 de Hebreos, ahí mismo, en el versículo 11, que hay un consejo para nosotros. Nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Cristo, a Dios. Todo lo que hagamos en esta tierra tenemos que dar cuenta algún día delante de Dios. Y la palabra de Dios penetra a lo profundo de nosotros, nos confronta,
La Biblia dice eso y uno dice, ¿y ahora cómo voy a vivir? Mira lo que mejor lo quito. Ay, no lo... Quédate en ese pasaje hasta que la palabra penetre y quite toda esa cosa sucia que hay en tu corazón. Permite que la palabra pueda hacer eso que Dios usa para enseñarte cómo hacerlo correctamente. Puedas pedir perdón por aquello que creías que no ofendía a Dios y Dios te dice sí y mucho. Entonces ahora te humillas delante de Dios y le pides perdón porque sabes que la palabra lo dice. Vea cómo dijo el Señor. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. Después que Jesús termina de dar el sermón del monte, Él declara lo siguiente. Mateo 7, versículo 24. Dice así. Dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué quiere decir el Señor? Que si no obedecemos lo que Dios nos dice, nos estamos provocando serios problemas. Por eso Dios ponía que identifiquemos y resolvamos la causa de nuestro mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema que tú tienes que enfrentar en la vida? Es ajustarnos a lo que Dios dice. El uno saber que no nos pertenecemos nosotros, que no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos de Dios. Y Él es que nos forma y nos guía y nos enseña a caminar para que todo salga como Él quiere. Y al final, cuando nos vayamos de esta tierra, entonces en lugar de problemas, lo que tendremos es gozo eterno en su presencia. Recompensa que uno no se imagina lo que Dios ha preparado para aquellos que le sirven de una manera correcta. Y Dios quiere que tú y yo, hermano, hermana, podamos ser conscientes. Algún problema serio que has tenido que confrontar y piensa hoy si obedeciste la palabra. Me viene a mi mente ahora un ejemplo donde la Biblia dice en el libro de Proverbios que no salgas fiador de nadie. Porque si luego ese no puede pagar, ¿por qué te van a quitar todo lo tuyo por causa de otra persona? Bueno, ¿cuántas personas dicen, no, porque tú sabes, bueno, estás desobedeciendo? Órale a Dios que salgas rápido de ese problema para que no salgas tú pagando. Esa es una de ellas. Cuando Jesús dice, y dice la palabra, no mientas. Y hay personas que dicen, no, una mentirita blanca. Mentiritas blancas son negras todas. Por más pequeña que parezca, Dios no les gusta eso. Dios quiere que seamos luz, no sombra, no tinieblas. Y así cada mandamiento y cada orden de Dios. Entonces tenemos que realmente mirar la palabra con entendimiento y decidir obedecerla. Es un reto que tenemos todos. Vamos por favor ahora al libro de los Salmos. Veamos una porcioncita allí del Salmo 119. Salmo 119, versículo 165. El salmo con más versículos. Salmo 119, versículo 165. Dice así:
mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Yo voy a repetir esos versículos, porque cuando dice aquí, tu salvación he esperado, es porque hay un problema. Pero Él está esperando la salvación de Dios, porque la Biblia dice, no es con fuerza ni con poder, es con su espíritu. Es Dios que va a enviar sus ángeles a tu defensa. Es Dios que va a disponer las cosas y te va a dar la liberación, la salvación que anhelas. Voy a repetir el verso 165, dice, mucha paz, la paz que sobrepasa el entendimiento, tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. ¿Sabes? Hagas lo bueno o hagas lo malo, Dios lo sabe todo. Dios nos está observando todo lo que hacemos. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, dice Jeremías 17. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su obra. Dios conoce hasta lo que hay en nuestros pensamientos y las intenciones que hay allí guardaditas. Dios dice, cuidado, porque primero viene a la mente la tentación y luego viene y la lleva a cabo. Cuida lo que hay en tu mente, cuidado. Y voy a terminar entonces con lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2. Acompáñenme allí, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice así. Dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Allí tenemos el ejemplo. Dios quiere que nosotros miremos a Jesús cómo anduvo en la tierra, que fue tentado en todo, afligido, tantas cosas que tuvo que soportar, y al final en la cruz del Calvario tanta humillación que tuvo que soportar, pero no cayó nunca, no pecó, no ofendió al Padre, no se desvió de lo que Dios le decía, etc. Dice, el que dice que le conoce, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos está mintiendo. Porque el que de verdad ha tenido un encuentro con Jesús, el Espíritu Santo está en esa persona y le hace ver la verdad. Y le hace ver lo que va a pasar si desobedece. Y muchas veces, como a un niño que le dice, te he dicho 2 veces, no salga por ahí porque la próxima vez te voy a castigar. Ya verá que no me hace nada. Y salió la tercera vez. ¿Qué te dije? Ay, no quería, perdóname, no quiero hacerlo más, etcétera, ¿verdad? A veces somos así llorones. Pero si tú le dices, ay, pobrecito, ok, no lo vuelva a hacer. ¿Cómo que no lo vuelva a hacer? Tú le dijiste, a la tercera te castigo. No le falles, porque luego dice eso, luego yo le lloro y no me pasa nada.
Mucha gente ha sido criada así, pero cree que en las cosas de Dios va a ser igual. Que desobedece a Dios y dice, ay padre, no sabía, excúsame. ¿Cómo que no sabía si te lo dije 1, 2, 3 veces? Dice el libro de Hebreos que Dios al que ama, castiga. Para que no se pierda, para que sepa que es serio lo que Él está hablando. Por eso cuando la Biblia nos dice aquí, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, guardando la palabra. Si nosotros queremos ser firmes, ser valientes, tener el respaldo de Dios, si vienen problemas, no son problemas, son problemitas, son pruebas lo que llegan, porque el problema no va a llegar a la persona que vive como Dios manda. Y espero en Dios que tú y yo podamos reconocer que esta es la mayor fuente de problemas en la vida, la desobediencia, la incredulidad, la duda a la palabra, y que hoy tomemos una decisión firme de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Amén. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a hacerlo. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Que tu mayor problema, la solución está lista. ¿Quién dice amén? Amén. El enemigo no podrá jugar más contigo. No eres más títere del maligno. Tú eres ahora una herramienta poderosísima en las manos de Dios, el Todopoderoso. Porque la palabra de Dios ahora, que va a hacer carne en ti, esa palabra ya verás el efecto que hace en tu vida. Y la bendición que trae a tanta gente por causa de tu obediencia. Entonces vamos a orar a Dios y primero que todo, hay que reconocer las fallas. Y la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros pecados. Confesar los pecados, las ofensas, las cosas malas que hemos hecho delante de Dios, no es solamente si hice esto y eso. Sí, ya yo lo sé. Pero Dios mira el corazón. ¿Lo lamentas o no? ¿Estás arrepentido de haberlo hecho? ¿O solamente dice, bueno, lo hice, me gustó, pero ya ahora pido perdón y quedo limpio? Así de sencillo, tú no te vas a burlar de Dios. Dios quiere ver el corazón arrepentido para que tú no lo vuelvas a hacer. Y entonces allí viene Dios y actúa y te perdona y te limpia de todo pecado con la sangre de Cristo. Y de nuevo estás reluciente delante de Dios y dispuesto ahora a toda buena obra. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Entonces vamos a tomar este momentito, antes de orar, quizás algunos segundos, para que puedas meditar, identificar cuáles son esas cosas que tú has hecho violando la palabra, que hubo incredulidad, que hubo duda, que creías que podías jugar con Dios haciéndolo a tu manera, etc. Y ahora date cuenta que el riesgo es muy, muy, muy alto a pagar. Muy grande el peligro. Y reconoce ahora que Dios está dispuesto a perdonarte, a limpiarte, a borrar esos pecados y a olvidarse de ellos. Y te dice, desde hoy en adelante, hazlo lo mejor que puedas, que con el Espíritu Santo contigo siempre lo harás bien. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, henos aquí, Señor, agradecidos por tu santa, bendita palabra que nos instruye, que nos redarguye. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu que confronta nuestras vidas. Tu Santo Espíritu que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, para provocar en nosotros el deseo de arrepentimiento, para evitar esos grandes males. Si hay aquí alguna persona que hoy reconoce que necesita de Dios para poder vivir una vida correcta y no tener esos gravísimos problemas que has tenido que pasar, pero sabes, tienes que estar en Cristo.
Si no has entregado tu vida a Cristo, tienes que hacerlo. Es el primer paso, reconocer que solo no puedes. Pero por medio de Cristo sí podrás todas las cosas. Pero para venir a Cristo, reconoce que todo lo que has hecho, que ha ofendido a Dios, Dios te lo puede perdonar si decides recibir su gracia. Si decides recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y si decides de ahí en adelante dejarte guiar por Dios por medio de su Espíritu en todo lo que te resta aquí en la tierra. Si es esa tu anhelo y decisión en esta hora, por favor repite estas palabras después de mí y díselas a Dios con todo tu corazón. Dile: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por este bendito día donde me has traído, donde me has permitido escuchar estas palabras y tu Santo Espíritu me ha mostrado la realidad de mi alma. Dile: Dios, perdóname por toda ofensa que he causado a ti. Perdóname todo pecado, toda iniquidad. Me arrepiento de todo corazón y me duele haberlo hecho. Y en el nombre de Jesús, Señor, ahora te digo, yo recibo tu gracia. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador personal. Y te doy gracias porque tú hoy me recibes como tu hijo o hija. Y tú me das hoy tu Santo Espíritu, el cual me sella y me hace ver que soy una nueva criatura en Cristo, con una nueva disposición, una nueva fe y una gloriosa esperanza. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Y cualquier hermano, hermana, que Dios le ha mostrado algo, también pídele que te perdone. Dile al Señor que te perdone esa incredulidad, esa falta de fe, esa duda, esa manera de estar indagando más allá de lo que no se debe, porque estás poniendo en juego lo que Dios dice, creyéndote más sabio o más sabia que Dios tal vez. Pero hoy reconoce que tú y yo solamente somos carne y que Dios es el Todopoderoso y que Él es el único que en su sabiduría dejó su palabra para orientarnos correctamente. Cualquier desviación que has tenido en esta hora, pídele perdón a Dios y decide regresar a la palabra de Dios, regresar al camino correcto, salir de esos caminos mundanos y llenos de tiniebla y peligros y venir al camino que lleva a la vida. Padre, en el nombre de Jesús, escucha cada oración. Los que estamos en este lugar, los que están a la distancia, donde quiera se encuentren, escúchales, Dios, y perdónales, líbrales, Dios, de todo mal, toda consecuencia que ya venía a sufrirse por causa de esas cosas. Deténlas, Señor, y que ellos puedan ver la liberación tuya por causa de que hoy han recibido tu perdón. Y tú, Señor, ahora mira su corazón y están limpios delante de ti. Y Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra poderosísima que quiere hacer y perfeccionar en cada una de nuestras vidas. Gracias, recibimos todo lo que nos entregas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Presentemos al Señor esta canción de todo corazón, hermanos.